idea que habíamos planteado es contaros un poco el recorrido que ha tenido este proyecto, dónde estamos y qué es un poco lo que nos queda. También este tipo de foros creemos que son importantes para conocer también las opiniones del sector, así que yo invito a todo el mundo a participar. La crítica constructiva siempre bien recibida, porque lo hacemos lo mejor que podemos, pero siempre podremos mejorar. Así que eso, quería agradecer eso a FETEDA y a Jesús el organizarle a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Bueno, pues el Estatuto del Artista, al final, por situar un poco con antecedentes. Año 2018, una comisión dentro del Congreso de los Diputados elabora un informe en el que pone de manifiesto que el sector de las industrias creativas y culturales, entendido más allá de los artistas, que era un concepto con el que se venía trabajando, artistas y creadores, y habla ya de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, tienen particularidades en sus relaciones laborales. Que esto en este foro es bien conocido por todo el mundo, pero fuera no se conoce tanto el hecho de que exista una excepcionalidad cultural. Entonces, en ese informe lo que se reconoce es precisamente esa excepcionalidad, que existe una intermitencia muy, muy alta, que la precariedad es altísima, o sea, que hay determinadas circunstancias que no se están dando en el mercado laboral en otros sectores. Y lo que hace es hacer un análisis de medidas que podría tener sentido modificar, la mayoría de ellas son propuestas normativas, para mejorar las condiciones de los trabajadores de la cultura, trabajadores y trabajadoras. Ese informe se aprueba por unanimidad en el Congreso de los Diputados, lo cual es un gran éxito, que todos los representantes de la sociedad sean conscientes de eso. Y, en principio, los informes de las comisiones del Congreso se aprueban por el Pleno, pero no suponen un mandato al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo luego puede asumir esas recomendaciones o no. En el caso del Ministerio de Cultura y Deporte, en el año 2021 se recoge ese informe en el que ya habíamos empezado a trabajar, pero en el año 2021 se aborda como un proyecto para el Ministerio, un proyecto que va a liderar el Ministerio de Cultura y Deporte. En este proyecto lo que se hace es, ¿cuál es la particularidad o por qué desde el punto de vista de la administración? Yo yo soy funcionaria de carrera, entonces conozco la administración desde dentro y muchas veces las iniciativas no prosperan, ¿no? Entonces estábamos hablando de una modificación de la ley de contratos y demás. Para que eso prospere es fundamental, voluntad política y un buen trabajo técnico. Para que en este caso funcionase era fundamental que el sector participase en el proceso. Y eso es un poco lo que se hace con la Comisión Interministerial del Estatuto del Artista. Que se decide que sea el Ministerio de Cultura, que no es el órgano competente, porque al final el Ministerio de Cultura no regula ni en términos de seguridad social, ni en términos laborales, ni en términos educativos, ni en términos de formación profesional, ni en enfermedades. O sea, no son competencias del Ministerio de Cultura. Cada una de estas competencias radica en un ministerio distinto. Pero el Ministerio de Cultura sí que es el interlocutor con el sector, con las industrias creativas y culturales. Y es por eso por lo que se asume el liderazgo. Y ahí voy con lo de voluntad política y liderar el proyecto. ¿Por qué? Al final, creo que es importante siempre ponerse en la piel de las personas con las que compartes mesa y con las que tienes que hablar y negociar. Las competencias son del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación fundamentalmente. Hay otros ministerios también involucrados, pero los 4 principales serían estos. Al final, los responsables de estos ministerios tienen en su hoja de ruta una serie de prioridades. Y no nos engañemos, el sector cultural no está en su prioridad. Por otro lado, como es lógico, porque a mí me pueden parecer bien otras medidas de otros ministerios, pero no son mi prioridad. Entonces, es fundamental que haya un liderazgo por parte del Ministerio de Cultura, que siente a los responsables políticos para que eso pueda permear, calar y que a nivel técnico se escuche. Entonces, yo creo que eso es una de las claves del éxito de este proyecto. Y en segundo lugar, la generosidad por parte del sector de sentarse a dialogar
O sea, el ministerio al final lo que hemos hecho es sido de facilitador. Estos ministerios no conocen las realidades del sector cultural, ni el sector cultural, quiero decir, ni la mayoría de otros sectores. O sea, tienen una visión macro, una visión muy, muy generalista, entonces entrar en estas particularidades obviamente no está en su trabajo ordinario. Pero sí que creo que aquí todo el mundo ha sido muy, muy generoso de sentarse y escucharse, que creo que eso ha sido crucial. Entender y hacer ver la realidad que las industrias creativas y culturales tienen a gente que no está familiarizada con ellas. Entonces, es fundamental que los técnicos de Hacienda, hablamos de los interventores, es que hay que sentarse, o sea, hay que escuchar y es fundamental. Y los técnicos, y lo digo porque yo durante muchos años he sido y veo como los compañeros, muchas veces dices, ay, es que no se puede. No, no se puede de esa manera, pero podemos buscar otra manera, podemos sentarnos, ¿me lo cuentas bien? Entramos en el detalle, ¿no? No, es que mira, en la práctica eso que si lo ponéis así, luego resulta que a mí me genera un problema porque ese papel que tú estás poniendo y que no te cuesta nada, yo de verdad creo en la bondad de la gente y no creo que los interventores lleguen por la mañana y digan, vamos a ver cómo estropeamos hoy 4 contratos. No, y la realidad es que te están estropeando 4 contratos. Entonces, es que es fundamental que se sienten... Es que eso que me estás pidiendo y que tú piensas que no cuesta nada, para mí son 2 días de trabajo. Es que esto que tú estás poniendo ahí en la ley, es que esto que crees que no tiene mucha importancia, en realidad acaba con gran parte de la precariedad del sector. Es que esa particularidad es especial en mi sector. No es que todos los sectores se creen especiales, no. Bueno, sí, todo el mundo se cree especial. Pero los hay que están fundamentadas, o sea, que hay unas razones que subyacen y que evidencian que efectivamente existe una excepcionalidad. Yo creo que es una de las cosas buenas que sacamos de la pandemia, que es que se evidenció de una manera muy, muy cruda que efectivamente en las industrias creativas y culturales y en las artes escénicas en particular, la situación era muy, muy distinta al resto de sectores económicos. Entonces, a partir de ahí, también, pues, por un lado, lamentablemente, pero sacamos ese rédito. Entonces, lo que articulamos fue distintas mesas de trabajo. El Estatuto del Artista no es una ley. Esto es una cosa que la gente pregunta mucho. Bueno, pero la ley del Estatuto del Artista, ¿cuándo la vais a sacar? No va a haber una ley. Y además, yo creo que es la mejor forma de abordarlo, porque una ley tan global, tan transversal, hace falta poner de acuerdo a tantísima gente y todo el mundo opinando sobre la misma cosa, al final genera mucha distorsión. Entonces, ¿qué se ha hecho con el Estatuto del Artista? Ha sido dividirlo en 4 partes. Por un lado, atendiendo a qué ministerio es el competente en cada cosa. Por un lado, las cuestiones de fiscalidad. ¿Por qué? Porque el competente es el Ministerio de Hacienda. Y en realidad, el Ministerio de Educación, o sea, como norma general, pasa una cosa, es a la gente cuando la preguntas, opina. Y es que en realidad, a mí lo que opina el Ministerio de Educación sobre la ley del IVA en las industrias creativas y culturales, pues que valore la opinión de todo el mundo, pero no me resulta productiva porque me genera ruido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eso, dividirlo en 4 partes. Fiscalidad, trabajamos con el Ministerio de Hacienda. Y voy entrando ya un poco en las cosas que hemos conseguido. Alex ha estado con el Ministerio trabajando. Es que Alex y yo además coincidimos en bolos. Sí, hemos hecho ya un bolo anterior, preparatorio. Entonces, que conocí bien esa realidad, así que Alex, cuando tú consideres... la parte de fiscalidad con el Ministerio de Hacienda, la parte de seguridad social con el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión y la parte de educación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y me falta una, y la parte de trabajo, la parte laboral con el Ministerio de Trabajo. En cada una de ellas se han conseguido cosas. ¿Hay avances? Sí. O sea, de todas las medidas que se recogen en el Estatuto del Artista, ha habido grandes avances. El ministro dice una cosa muy a menudo que es, con relación con el Estatuto del Artista, contentos pero no satisfechos. Contentos por el avance conseguido, satisfechos no porque no se ha completado el proyecto. Y de hecho había una serie de leyes que también estaban marcadas dentro del proyecto del Estatuto del Artista y decaen con la convocatoria de elecciones. Al entrar en elecciones y en funciones, pues esas normas no se pueden tramitar y esperamos poder recuperarlas a la brevedad. Es un proyecto que se ha hecho además en 2 años, lo cual en el ámbito de las administraciones públicas es especialmente reseñable.
que proyectos normativos se hayan tramitado con esta celeridad. Y yo creo que es algo a destacar positivamente. Principales titulares serían la prestación por desempleo específica para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, la compatibilidad de los derechos de propiedad intelectual con las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, que era como uno de los grandes desafíos, las revisiones que se han hecho en IVA y IRPF, sabiendo y siendo conscientes de que queda camino por recorrer en el ámbito de fiscalidad. Nos quedaría la parte de los autónomos, que es como la parte más acuciante, enfermedades profesionales y ley de enseñanzas artísticas. Luego la revisión del Real Decreto de 1985. Y más. O sea, sí, bueno, tenemos más cositas, pero se han conseguido cosas. Las cuatro grandes que nos quedarían serían esas. Luego, desde luego, hay que ir detallando más, pero personalmente creo que conseguir una prestación por desempleo, para mí, la prestación por desempleo por un lado y la compatibilidad de las pensiones me parece que al final es lo que afecta directamente a la renta, al ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y me parece fundamental. Hemos ampliado el concepto, ya no hablamos solo de artistas, hablamos de trabajadores y trabajadoras de la cultura, incluyendo a todos los cuerpos técnicos. O sea, se han producido muchos avances. Queda, desde luego, pero no sé si queréis parar. ¿Paro ya? No. Cuando tú creas. Porque A mí me estás ahorrando presentación. Entonces eso, o sea, la idea sería, en el momento en el que podamos reactivarlo, recuperar esas leyes que estaban ya en tramitación, sobre las que había bastante consenso, y seguir trabajando en las mesas, en la parte que nos queda. O sea, tenemos 4 mesas activas y la idea es complementarlo y por lo menos culminar con las medidas que aparecen en el informe de la subcomisión. Creo que además tiene una cosa muy buena y es el abrir ventanas de diálogo. O sea, el hecho de que de repente en ministerios en los que el sector normalmente no tenía acogida, no tenía cabida, de repente sí que tiene una interlocución. Y también al propio Ministerio de Cultura le facilita la labor, porque llamas al Ministerio de Hacienda, le hablas de mecenazgo cultural, le hablas de los incentivos fiscales y se sitúan. O sea, ya saben por qué lo dices, ya son conscientes de que efectivamente es necesario, de que no es que redunde negativamente en las arcas públicas, sino que en último término genera más que crecimiento. Entonces, y eso también es un diálogo, generar ese ambiente, creo que es muy positivo, no solo para las medidas, sino para todo lo que luego vaya surgiendo, porque al final las medidas del Estatuto del Artista, del informe, están tasadas, pero yo creo que se puede seguir haciendo más cosas y que la propia realidad además nos va poniendo encima de la mesa desafíos y problemas que tenemos que seguir abordando, más allá también del propio Estatuto del Artista. Y yo creo que ese es un poco el gran éxito del proyecto, más allá de lo inmediato, que son las reformas, sino a largo plazo. Bien. Muy bien. Bueno. Y ahora preparada para la próxima. Vamos a dejar para el final la parte más importante, hablando de un Estatuto del Artista, que es la parte representante de los trabajadores, tanto artistas como creadores, y también la parte de los trabajadores de la cultura, los técnicos, sobre todo esencialmente, que se han visto muy favorecidos por esta reforma. Yo quería tratar algunos de los puntos que has dado, Carmen, aparte de agradecerte este súper resumen y sobre todo tu parte final, que es el compromiso de culminar este proceso tan importante para el sector, tan complejo, y que nos tiene casi 40 años de atraso del reconocimiento de lo que en un momento parecía que era tan obvio y se recogía en un Real Decreto de 1985, que ha llovido mucho, que era nuestra especialidad y que luego no ha tenido traducción, cosa que nos ha sorprendido siempre a todos, que cuando alguien trata una norma tiene muy claro que el sector agrario o el sector minero o el sector del mar habrá que acordarse cómo se adapta esa norma a estos sectores, y nosotros, que también tenemos un Real Decreto especial y estamos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores como una actividad específica, pues se haya olvidado durante tanto tiempo que estas normas generales en algunos casos eran inocuas, pero en otros casos ponían muchos palos a las ruedas al desarrollo de la actividad, ¿no? Desde la parte de las empresas, yo soy vicepresidenta de FAETEDA,
tenemos una preocupación importante en relación al tema de la precariedad, ¿no? Cuando se habla de precariedad y la hay, y grave, normalmente se tiende desde la opinión pública a mirar a quién es el precarizante y obviamente casi siempre pues, se piensa que es la empresa la que tiene, la empresa en cualquier formato, compañía, autónomo, empresa grande, pequeña, mediana, la que tiene la responsabilidad de esa precariedad. Y yo creo que tenemos un sistema precario, que estamos empresas y sindicatos, aquí hay más, está César y hay otros sindicatos, que sabemos que estamos trabajando conjuntamente, también desde la parte del sector público, para luchar nosotros desde esa precariedad. Quería hacer una precisión pequeña, no es una corrección. No. El inicio del estatuto parece que nazca con la comisión. No, la comisión recoge el trabajo de muchísimas personas. He visto a alguien del CONCA, Joan Francesc Marco hace 1000 años hablaba del estatuto. Bueno, sí, no tantos, perdón, Joan Francesc. 825. Ha quedado muy mal, pero es verdad que yo era joven y ya oía esos conceptos. Sindicatos, entidades empresariales de todo tipo, se estaba cociendo. Totalmente. ¿Qué nos faltaba? Uno de los pocos beneficios positivos de la pandemia, esa unión real, concienzuda y que ya no va a cambiar, porque eso ya lo hemos aprendido, para ser capaces de colocarnos con un objetivo tan importante y tan unánime por parte del sector cultural, no solo artes escénicas, todos los sectores, que era la necesidad de la regulación. ¿Por qué las empresas queremos regulación? Primero, porque nuestros trabajadores tienen que estar protegidos, nuestra competencia, nuestra forma de actuar en el mercado tiene que estar protegida y por lo tanto necesitamos normas, y esas normas, en nuestro caso, la parte laboral, que es la que a mí ahora mismo me está preocupando más, la fiscal y laboral, requieren de una normativa que con la reforma del Real Decreto todos tuvimos que actuar de una manera perentoria porque nos quedábamos sin contrato laboral, se prohibía prácticamente la temporalidad. Nuestra temporalidad es natural, siempre que no afecte a estructuras, trabajamos con el éxito, por lo tanto es naturalmente temporal, no fraudulentamente temporal, y tuvimos que correr para buscar un acuerdo. Ese Real Decreto, sabíamos los sindicatos y las empresas, sindicatos que, por cierto, desde la parte empresarial pedimos que tengan el reconocimiento de interlocutor válido como sindicato de nuestro sector, sin que tengan que estar siempre apoyados por sindicatos generalistas, porque queremos hablar con los especialistas en la materia. Nosotros nos dimos cuenta, he perdido un poco el hilo, nos dimos cuenta que ya sabíamos que habría parte del Real Decreto. La urgencia era salvar el contrato laboral artístico, del cual, por cierto, como deber, no tenemos todavía código de cuenta de contratación del contrato. Estamos a punto de cumplir 2 años y estamos todavía puenteando el modelo de contrato, ¿no? Pero sabíamos que había puntos que quedaban en el aire. Son tan importantes esos puntos que en estos momentos a las empresas que somos responsables, que somos empresas que queremos mejorar la situación de nuestros trabajadores y vivir en un sistema mucho mejor, mucho más digno para todos, nos evita poder afrontar la negociación colectiva, por ejemplo, en el caso de los técnicos. Hay un tema fundamental que se llama jornada. Cuando se reformó el tema del registro de jornada para evitar el fraude en las jornadas horarias, se olvidó de nuevo nuestro régimen especial, sobre todo en giras. Y en estos momentos, para poder afrontar negociación colectiva, nos es muy difícil a las asociaciones empresariales que queremos regular poder sentarnos con un sindicato generalista y hablarle de 12 horas y de flexibilización cuando nos van a enseñar que tenemos un límite de 9 horas diarias. Y si eso no lo regulamos y no tenemos un apoyo legal negociado con los sindicatos específicos de los técnicos, que hay compañeras en este sentido, nosotros no podemos iniciar una negociación para velar porque se cumplan unas normas, porque se compensen esas jornadas y se hagan sostenibles esas jornadas. Porque cada reforma que existe encarece
las condiciones laborales, como es normal, pero luego debe haber una repercusión de esas condiciones en los precios de los bolos, en los precios de las entradas, etc. Somos un sector que no sube precios, al revés, baja precios, con IPCs, reformas laborales, etc. Los municipios, los ayuntamientos no suben sus presupuestos de cultura. Por lo tanto, se va haciendo una pinza, cada vez hay menos contratación y nosotros, en término municipal, tenemos un intermediario. La Administración Pública hace una función de accesibilidad de la cultura y es nuestro intermediario entre el público y el productor, compañía teatral. Si no tienen capacidad de contratación y tampoco trabajamos bien los públicos, el sector cada vez va haciéndose más pequeñito y cada vez hay más peleas por conseguir que te contraten y nos culpabilizamos entre nosotros de hacernos competencia porque tú cumples convenio, porque tú no. Entonces, es tan importante retomar todo aquello que quedó colgado en la reforma del Real Decreto, el trabajo del menor. Ahora hay muchos espectáculos con menores. Cada vez que vas a trabajar a un determinado ayuntamiento tienes que pedir un permiso específico y cada uno te dice una cosa. Un compañero de Faeteda nos explicaba que había hecho una gira con menores y en la última población le prohibieron, porque la norma dice, es decir, la interpretación de la norma también, lo decía antes nuestro compañero, que es compleja. Entonces, para las empresas, aunque a lo mejor en otros sectores esto no es tan habitual, es tan esencial continuar con el desarrollo de ese Real Decreto, como que en estos momentos, ya te puedo decir, directora general, que hay ilegalidad absoluta en las giras, porque lo de las 9 horas es prácticamente, bueno, es imposible de cumplir. Los técnicos, una parte de técnicos han quedado cubiertos con el contrato laboral artístico, pero no otros técnicos. Cuando no hacen actividad artística quedan fuera y, sin embargo, hay unos técnicos, los del contrato laboral artístico, que ahora no se les permite no nos permiten contratarlos con contratación parcial, cuando a lo mejor hacemos una jornada de montaje y desmontaje de 4 horas. Tiene que ser cotización a tiempo completo, porque al quedar dentro de este Real Decreto no se ha desgajado más las particularidades del trabajo técnico y, por lo tanto, en cambio, los otros sí. Y estos que están fuera también quedan desprotegidos y también son técnicos de entretenimiento del tema de la intermitencia. Entonces, todo esto requiere que continuemos. Yo quiero ser muy positiva, siempre lo he sido. Para mí es un hito importantísimo. Antes se hablaba, Getsemaní estaba por aquí, y Manuela, de que bueno, estos 5 años han sido muy duros para todo el mundo, para el sector muchísimo, pero tenemos un hito. Esto nunca había ocurrido en toda la historia, ni el nivel de unión, ni tener un estatuto del artista sobre el que pivotar ese desarrollo. Ahora, como crítica, a nivel político conseguimos los acuerdos, los apoyos, la constancia, la constatación de que podemos conseguir modificaciones que ayuden al crecimiento del sector sostenible y con respeto a los derechos de los trabajadores, pero cuando nos metéis en la casilla de salida del hamstericidio, de los técnicos, que en algunos casos son, bueno, en la mayoría de casos son personas que entienden muy bien el problema, pero se encuentran con un aparato jurídico que parece ser que no se puede tocar cuando se trata de lo cultural. Y ahí sí que necesitamos liderazgo. Aquí no he entendido bien. Mira, ejemplo. ¿A qué te refieres? Sí, a la parte cuando hay una parte política que es con la que nos reunimos para temas de calado, de cambios de paradigmas, pero luego hay una traducción normativa, por ejemplo, el tiempo parcial. ¿Vale? El tiempo parcial, el reconocimiento de la actividad a tiempo parcial de los técnicos que están dentro del Real Decreto de Artistas es solo una cuestión de interpretación, es una pequeña aportación al Real Decreto o una norma interpretativa de cara a las cotizaciones de la Seguridad Social, a los que manejan las cotizaciones de la Seguridad Social, diciendo, oiga, estos técnicos continúan teniendo la posibilidad de tener trabajo parcial, porque ya dejamos una línea en el Real Decreto pactada con los sindicatos que hablaba que a los técnicos incluidos en el Real Decreto se les aplicaba solo determinados artículos.
No todos, porque hay mucha norma de régimen general que afecta a los técnicos. Nos hemos sentado con la parte técnica, seguridad social, trabajo, etc. Ahí ya empieza a haber problemáticas. Porque no porque no quieran o no lo entiendan, sino porque la estructura jurídica de la administración no permite, salvo cambio legislativo, que ellos puedan aplicar una cotización parcial a un Real Decreto que exige que no hay cotización parcial, que es a tiempo completo. Pero sí que es verdad que... es un ejemplo tonto. Sí. Hay no, pero por eso, más. o sea, pero en todas estas cosas, al final, o sea, quiero decir, es que efectivamente en ese caso, ahora que cuando ya lo bajas a tierra, sí que lo veo y es verdad, si ellos tienen una ley, da igual lo que pongan en el Real Decreto, da igual lo que pongan. Entonces, se encuentran, quiero decir, es que... Eso es lo que quiere decir el laberinto hamstericidio. Claro, hamstericidio claro, de la... pero por eso yo, quiero decir, uno, las medidas que están, yo creo que es fundamental culminar todas esas medidas. Estas cosas que luego es, en la aplicación de esas medidas, hay que ir detectándolas. ¿Por qué? Porque de ese listado de medidas saldrán otras, que es la aplicación de esas medidas. O sea, es que para que eso requiere otra reforma legal. Estoy de acuerdo, Carmen, pero Perdón. sí, pero para crear un contrato laboral artístico que se adecúe a la reforma de hace prácticamente 2 años, yo considero sinceramente que no hacen falta 2 años. Incluso el sector puede pasar hasta un modelo pactado sindicatos y sector, que somos más ágiles pactando, porque seguimos sin tener ese código de cuenta cotización. Sí. Nos ha pasado un poco con la jubilación. La compatibilidad de la jubilación está dando miles de problemas a la hora de trasladar compatibilización en la parte técnica, la parte de los códigos. Es muy importante que haya conexión. Hay personas que han trabajado, y tengo que mencionarles, Ignasi Camós y Chema Urquijo, fundamentales en todo este trabajo, pero también se ven con la misma impotencia que nosotros. No puede dar tantos problemas. Ha habido hasta interpretaciones en Cataluña de que la jubilación tenía que ser, la contratación de la jubilación en lo público no entraba, se ha arreglado. Todo eso genera un nivel de estrés a las asociaciones, pero sobre todo a los socios que intentan hacer las cosas bien y a los artistas que te llegan y te dicen no puedo compatibilizar porque me dicen en ventanilla que no. Todo eso no podremos arreglarlo todo de golpe, pero hay algo, y esto también lo dice la Constitución, el artículo 103 también dice que la administración se rige por principios de eficacia. Hay algo que más allá de que el Ministerio de Cultura lidere, que lo ha hecho y que es la primera vez que nos pasa, por lo tanto hay que agradecerlo, que siga liderando, que debería reformarse a nivel global del funcionamiento de la administración. Lo ha dicho Getsemaní, lo ha dicho más gente, ella ha reconocido que es lo peor, pero que nos tiene a los ciudadanos y a los actores económicos que funcionamos en una situación que en vez de motorizar el sector, lo continúa manteniendo en un sistema de precariedad. Eso sí que no es excepcionalidad cultural. Y no lo puedes solucionar tú, ni eres la responsable, pero... No, pero hay que decirlo y hay que repetirlo para que también cale. Quiero decir, porque eso sí que no es una excepcionalidad cultural, porque ¿cómo lo llaman? ¿Hamstericidio? Sí, porque alguien ha dicho sincericidio, por poner el ejemplo del que da vueltas y vueltas. No, pero ¿qué quiere decir? Pasa en el sector de las industrias creativas y culturales, pasa en el sector de la minería, de la agricultura, o sea, quiero decir, eso sí que es genérico. Yo sí que creo que se están haciendo cosas y se está trabajando. Yo también, te he dicho que se han pero hecho también te avances digo que creo que importantes. son insuficientes, porque esa burocracia que el ciudadano ve, desde dentro también la tenemos. O sea, para cualquier cosa, vuelvo un poco, es que en la charla de antes me parece que ha sido como muy obvio, pone 3 papeles y piden 23. Y es que es así para cualquier cosa. O sea, la administración se ha convertido en una máquina burocrática enorme y hay que empezar a incorporar, bueno, pues eso, revisar procesos, procedimientos y ver qué es lo que verdaderamente aporta valor, qué es lo que da seguridad jurídica, porque luego la burocracia tiene una razón de ser y es que otorga seguridad jurídica. Sí. No es tú, la interpretación pero hay que la buscar quita. un poco el equilibrio entre tener esa seguridad jurídica y no morir sobrepasado de papeles. Totalmente de acuerdo. Para que como ahora tiene que hablar el que es más importante en este sentido, conceptos clave para mí, las empresas somos las primeras interesadas en salir de este sistema de precariedad sistémica
y para eso necesitamos normas que nos ayuden a tener... Formación, te diría. Formación muchísima, y pedagogía, y muchas cosas, pero normas que ayuden al crecimiento del sistema, no que le pongan defendiendo que en el sistema, la base del sistema es la protección de los derechos de los trabajadores de cualquier tipología que estén. Yo también soy trabajadora de este sector y yo no hago 9 horas, ¿eh? Y creo que los que estamos aquí no hacemos 9 horas. Eso es nuestro sector. Entonces hay que conocerlo y ayudar a flexibilizarlo, el registro de jornada, bueno, miles de historias. Y después, yo creo que ya debe dejar de dar miedo de tocar el tema del IVA cultural. Ya sabemos que si se habla de IVA, Hacienda se pone nerviosa porque piensa que si bajan el de la cultura tienen que bajar a 100.000 a otras actividades, pero debería entenderse en este país que IVA cultural y otros IVAs, pues tampoco pasa nada si te pones nervioso. Pero yo creo que sí que hay un cierto avance. O sea, quiero decir... Tú crees, pero nosotros no lo notamos, porque cuando se habla de IVA, la palabra, la puerta se nos cierra en los morros porque... Otros pedirán... Pero se ha rebajado el IVA de los libros. O sea, quiero decir, hay determinados sectores culturales que sí se han beneficiado de la rebaja. Pues las artes escénicas. Bueno, pero eso es a lo que voy, que soy de la primera que hablaba de la parte de incentivos fiscales y que hay que revisar los incentivos fiscales de las artes escénicas. Sí, pero quiero decir, sí que hay un cambio de concepto y una manera de abordarlo distinta. Cambio creo que hay. Claro, creo que ahora el legislador... Bueno, pues, os voy a separar. Creo que el legislador ahora sí que creo que se le enciende una luz cuando hace una norma y diga, oye, lo es de la cultura. Creo que sí hemos conseguido que cuando se legisle alguien diga, uy, ojo que hay un sector que es específico. Creo que eso sí lo hemos conseguido. Y soy la primera que te dice que en fiscalidad es quizá donde más camino tenemos todavía que recorrer. Pero sí que se han producido avances. O sea, el IVA cultural ahora se reconoce como IVA cultural. No afecta a todos los sectores, ¿vale? Pero, quiero decir, miramos cómo estábamos hace 10 años. Pero yo me comparo siempre con lo mejor. No, claro. O sea, yo me comparo con el libro, como dices tú, para conseguirlo, pero nuestra actividad es una industria también. Y el libro es una industria muy importante. Las artes escénicas, las artes en vivo también. Y necesitamos... Aquí estoy más que lanzándote mensajes a ti, van al director general, que en la nueva legislatura se afronte sin complejos, que somos un sector especial, que necesitamos un cambio en la ley de contratos, y queda además reflejado en nuestro sector, no hace daño a nadie. Hay muchas formas de ayudar al sector sin que afecte económicamente, sin que sea una entrada de recursos directos, y que nosotros, la parte empresarial, ya nos encargaremos de motorizar. Tenemos que hacer un gran trabajo de públicos y ahí también nos pedimos mucha ayuda. No está en el Estatuto del Artista, pero es fundamental que crezca el público cultural. Sí, bueno, y trabajamos en ello cada día. No es una crítica a ti, al revés, pero ¿qué quiere decir? Sí, creo que los objetivos tanto del sector como del Ministerio están muy alineados. Y creo que sí que se recogen. O sea, y sí se producen avances. Que a mí me encantaría tener una varita y que mañana estuviera solvente a todos los problemas. Básicamente para venir y que fuera todo aplausos. Pero en realidad los cambios también se producen poco a poco. O sea, no sé, yo sí que creo que vamos trabajando. O sea, y en realidad ese es el objetivo y el compromiso que hemos adquirido. Con lo cual... Y te lo agradecemos mucho. No. Yo quisiera añadir, primero, que me sumo a los agradecimientos que ha hecho Isabel sobre el Ministerio de Cultura y sobre todo sobre las dos personas que la mayoría de aquí conocemos y hemos estado con ellos, que son Ignasi Camós y Chema Urquijo, que han sido los que realmente han estado batallando, persiguiendo a unos y a otros para convencerles de que este sector no es que sea especial, es que es distinto, es singular. Es específico, es distinto, pero nunca hemos pedido algo que sea especial para estar por encima de los demás. Hemos pedido la mayoría de las veces que podamos tener las mismas protecciones sociales que tienen otros sectores laborales. Yo quisiera decir que has abierto, aquí esta mañana se ha abierto un melón, 2 melones y una sandía. Yo voy a abrir un durián.
¿Sabéis lo que es el durian? El durian es aquella fruta de Singapur, Tailandia, que cuando la abres dicen que huele a amoníaco, cebolla y calcetines usados, que es el reconocimiento de los sindicatos del sector como sindicatos regales, reconocidos. Y ahí nos encontramos, si hubiéramos estado reconocidos como sindicatos representativos del sector, aparte de que la relación que tenemos con los empresarios, la mayoría de empresarios, es muy fluida porque sabemos de qué hablamos, a lo mejor cuando se produjo la reforma laboral habríamos dicho, cuidado, que en nuestro sector resulta que esto, pero claro, estamos también en un sector donde esta mañana también se ha dicho que la mayoría de nosotros somos autónomos. No. Si fuera así, exagerando muchísimo, tendríamos más empresas que trabajadores. En este sector hay muchos trabajadores, es decir, los artistas y los técnicos somos trabajadores por cuenta ajena. No somos autónomos. Pero esto ha costado incluso que lo entendieran, no solo en el Ministerio de Trabajo, en la Conselleria de Treball de Cataluña también se creían que todos éramos autónomos. Y dices, no, somos trabajadores por cuenta ajena. Ah, es que tenemos ayudas para afianzar a la pequeña empresa, para el autónomo, para consolídate, para tal, pero claro, para los trabajadores por cuenta ajena, pues no. Ah, y además sois intermitentes. Yo creo que el primer logro que hemos conseguido a nivel trabajador, a nivel artista, es el reconocimiento de esta especificidad que es la intermitencia. No somos temporeros, somos intermitentes. Y esto ha sido básico. Y una de las primeras cosas que se aprobó y que es poco conocida es la cotización por cuenta propia, la cotización por inactividad. Aquello se aprobó la ley en 2018 y fue una de las primeras que entró en funcionamiento en 2019. Y esta cotización por inactividad permitía, por ejemplo, que las artistas estuvieran cubiertas, tuvieran una cobertura legal cuando estaban embarazadas y a punto de dar a luz. Tú te haces tu cotización, que en otros sectores es un contrato, un convenio aparte entre Tesorería de Seguridad Social y el trabajador, tú te pagas 4 euros al día, unos 120 euros al mes, y estás cubierto para lo que sea, y además te sirve para la jubilación, para ir cotizando para la jubilación. En este sector donde lo de la maternidad, claro, estaba asumidísimo, que si una actriz o una artista de circo, una bailarina, está embarazada, pues llega un momento en que acaba y no sigues estando cubierta por una alta de la Seguridad Social. En cambio, esta medida permitía que, calculando 2 meses antes aproximadamente de que dieras a luz, pudieras estar cubierta y pudieras tener tu maternidad. Y esta es una que sigue como desapercibida, pero que me gusta recordarla. La intermitencia, ya lo hemos dicho, el hecho de reconocer que porque ahora se están jubilando, se pueden jubilar tantos actores y actrices, artistas en general, pues porque no hace tanto se aprobó el régimen especial, el régimen general, la rama de artistas y se ha podido ir cotizando. Y gracias a esto, pues nos ha costado también hacerles entender que para un artista tener 360 días cotizados en 6 años era imposible por esta intermitencia. Ha sido un buen logro. La compatibilidad de la jubilación. Aquí es donde hemos venido con las interpretaciones. No sé en el resto, pero por la información que tenemos en Conarte, ha pasado en Barcelona y en Valencia. En Valencia se arregló con una actriz que participó en un par de lecturas dramatizadas y la delegación de la Seguridad Social de Valencia decidió que no era compatible. Y en Cataluña el caso de 2 actores también trabajando para teatros públicos, donde se les dijo que ni hablar del peluquín, que esa ley no era compatible con el trabajo en la administración pública. Salía a cuento una ley de 1963 donde dice que un trabajador público no puede cobrar 2 veces de la administración. Total, se nos ponía como trabajadores públicos también. Esto finalmente se les dio un toque desde Madrid a la delegación de Barcelona y se ha corregido, se ha retirado las ejecuciones, pero ya estaban en fase de ejecución. Y viene un poco por eso también, que se comentaba antes, de la interpretación que hacemos de las leyes y de si te encuentras a alguien a buenas o con ganas de entender o tal. Y yo creo que ya deberíamos empezar a no tener que estar en manos de estas interpretaciones. Y precisamente a veces también dejamos las cosas abiertas para que pueda entrar cualquier cosa.
Aún así nos quedan cosas por hacer, nos quedan la ley de enseñanzas artísticas, ya lo sabemos, hay el compromiso, lo hemos visto esta mañana, al menos de 3 grupos políticos, de decir, en cuanto esto haya gobierno configurado, volveremos a emprender las conversaciones. Adelante. Tenemos el reconocimiento de las enfermedades profesionales en nuestro sector y ahí es imprescindible también trabajar con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Seguridad Social. Sí. Porque además no es lo mismo y se producen absurdidades como, corrígeme César si me equivoco, que es que en la danza no está reconocido si te has roto el tendón de Aquiles, pero en cambio, para un bailarín, pero en cambio si se queda afónico sí. Dices, perdóneme, o que te tengan que operar de las caderas y esto no sea reconocido como que es fruto del trabajo que tú realizas diariamente, repitiendo una serie de ejercicios, bla, bla, bla. Y esto tenemos que ponerlo. Y al revés, si consigues que te den la baja, que luego no te den el alta cuando ya puedas ponerte de pie. Porque la exigencia que tiene nuestro trabajo, circo, danza, teatro, música, no es la misma que si me tengo que levantar para ir a sentarme delante de este ordenador y teclear algo o ponerme de pie detrás de un mostrador. Es distinto, hay que tenerlo en cuenta. En este sentido seríamos más como deportistas de élite. Con lo cual, esto nadie se extraña. Si uno ya está recuperado, pero tarda 2 meses en hacer el primer partido. En cambio, pues no, la parte artística parece que no. Nos queda la transición profesional, que deberíamos intentar adecuarla a lo que ya sucede en otros países para facilitar a todos aquellos artistas que han llegado a un momento o por lesiones o por edad que ya no pueden desempeñar su trabajo, pero intentar ayudarles a tener otra salida profesional. Perdón, puedo decir aquí también, y los técnicos. Y los técnicos. Porque los técnicos suben en tarimas, andamios, etcétera, y también deberían tener un reconocimiento especial en términos de jubilación y transición profesional. Sí, sí. Porque claro, no puedes tener técnicos de 60 años cargando tarimas o subiendo al peine, ¿no? Que los técnicos siempre quedan como... Pues que hay una serie de cuestiones que está muy bien que sigáis trabajando, Joan Francesc también desde el departamento, para seguir trabajando ahora con esta tranquilidad con distintos ministerios y que hayamos conseguido una cosa que yo creía que sería imposible, la sensibilidad de algunos interlocutores en este sentido. Y esto es de valorar, pero ahora estamos como en un periodo como de relajamiento y no puede ser. Y tenemos que seguir otra vez trabajando y contentando con estos para seguir... Bueno, depende en qué momentos, depende en qué sectores. Sabéis, sí, pero sabéis que hay cosas que se han quedado en stand-by, allí en el limbo, pero se podría seguir trabajando, se podría haber seguido reuniendo para avanzar, porque tanto uno como otro, como se ha dicho también, al aprobarse por unanimidad, ya tenemos el favor de todos para seguir trabajando. Nos queda Hacienda. Hacienda son los que más cuestan, ¿eh? Son los que más cuestan. Las revisiones del IAE, por ejemplo, todas estas cuestiones que si ya en el IAE te pone en la parte de espectáculos artísticos las profesiones de director o coreógrafo, actor, actor de cine o de teatro, claro, dices, no, yo soy actor de teatro, pues el IAE, no. Depende, si tienes un proyecto propio, sí, pero si no, es decir, a lo mejor habría que buscar alguna definición que fuera distinta y que no se asociara directamente al trabajo que realizas allí. Faltaría también el INCUAL, etcétera, etcétera, no sé, tonterías, Hacienda que también les da miedo. A los artistas sobre todo, circo, música, danza, teatro me añado para no quedarnos atrás, pero son gentes que necesitan a veces material específico para su profesión y que es suyo. Un músico necesita su saxofón, alguien de circo necesita su trapecio o su barra, alguien de danza necesita sus zapatillas, su equipación, y esto no se puede ni desgravar, aunque sea con un mínimo que ya propusimos, y que tengan en cuenta también la intermitencia en nuestros ingresos cuando trabajamos. No es lo mismo un año bueno si tienes una buena serie de televisión y al año siguiente tienes 2 cosas y te toca pagar aquello de Hacienda. Pedimos, nunca hemos pedido escaquearnos de pagar nada, al revés, siempre hemos luchado para que la gente esté dada de alta en la seguridad social correctamente, incluso si es un proyecto propio.
pedimos que se tenga en cuenta esto, se puede hacer una media, pero sí, yo creo que ahora ya tenemos bastante. No sé, todas las subvenciones que se dan. Y dices, es que nosotros creemos en la gente y cuando firmas la declaración jurada de que contratas correctamente, pues a lo mejor aquí sí que habría que pedir un papel más, que es decir, y cuando usted reciba la subvención, presénteme que tiene a la gente dada de alta. En lugar de ponga la flecha, sí, dados de alta. Y a lo mejor así también vamos terminando con esta manía de que ahora no puedo... Y te lo saltas. Por ejemplo, yo ya no digo que esté vinculado el que recibas la subvención a que tengas esto, que es, bueno, ¿cómo te lo demuestro si todavía no he empezado a ensayar, pero sí que voy a trabajar? Ahora, una vez tienes aquello aprobado y tal, venga, ¿no tiene usted la gente contratada correctamente? Se le retira a usted la subvención. ¿Y ahora qué hago? Pues habérselo pensado mejor. Porque al fin y al cabo, la responsabilidad también de que nosotros estemos bien cubiertos y bien protegidos y podamos aprovechar todas las medidas que están en el Estatuto del Artista es que también exijamos como artistas la contratación correcta e intentemos trabajar haciendo pedagogía entre nuestros compañeros y nuestros asociados para que, por favor, si tragas una vez, nos estás fastidiando a todos tú mismo. Pero se agradece el compromiso. Creo que el sector, desde luego la vertebración ha sido fantástica y facilita mucho la interlocución y demás. Creo que el sector, dentro de las demandas, hay una que no recoge y que yo la pongo encima de la mesa, que es igual más personal en el Ministerio de Cultura. Porque, quiero decir, todas estas cuestiones que se plantean requieren mucha gente. Quiero decir, la comprobación, ¿es un dato cruzado? Sí. Pues... Entonces esa parte ya me callo, sí. Ya hecho. No, ahora, pero es verdad, o sea, es solo cruzar el dato, sí. O sea, si es solo cruzar el dato, lo que pasa, yo hablo con mis subdirectores y me dicen, es que para cruzar el dato tengo que tener una persona que se dedique en las 800 solicitudes a cruzarlo. Entonces eso ya no es una cosita automática que a mí se me hace. Pero la idea y que no tengáis que pedir una subvención de las Next Generation y que, para poder activar todo aquello. La idea de las plurianualidades, en la tributación. La propuesta, que no sé si es Getsemaní o Sol o alguien lo ha dicho, el hecho de generar estabilidad estructural en el sector también elimina mucha repetición de burocracia y genera esa estabilidad, ¿no? Creo que nos están diciendo... Bueno, creo que lo he dicho todo muy deprisa, pero lo que nos queda también es interesante para seguir trabajando y para contar con igualmente, con la colaboración. para que no quede solo la lista de demandas pendientes. Estás por mayor que eres. Esto ha sido... Digo que para que no quede solo una lista de demandas pendientes, que lo son y que seguiremos trabajando, y el sector seguirá trabajando junto con nuestros amigos, socios y imprescindibles de la red y otras entidades y sindicatos, es que sí ha sido muy importante que se afrontara desde trabajo, sobre todo. Sí. Y desde la parte gobierno, bueno, desde el gobierno, porque estaban Seguridad en el social, gobierno, que también costó. Cultura haya motorizado la unión de otros ministerios y Cultura haya liderado esa transformación. Para nosotros es un hito, hay que seguir y hay que estar contentos de ese... Y yo vuelvo a lo que decía antes, o sea, más allá de las medidas concretas que hemos podido avanzar, es el articular este escenario, ¿no? En el que la gente se sienta y de repente, o sea, poner la cultura en el centro. Creo que ese es el gran valor, ¿no? de todo el proyecto y lo que tiene que perdurar a largo plazo. Porque efectivamente van a ser, y cuando consigamos estas demandas, surgirán otras nuevas, porque la realidad va cambiando y nos va exigiendo más cosas. Y me parece que el gran éxito es, pues eso, que la gente de Hacienda, la gente de Seguridad, que les cuesta, sí les cuesta. Sí. Pero ya, por eso te decía, digo, el IVA cultural, es que yo, que hablo con el Ministerio de Hacienda, ya les hablas del IVA cultural. Y antes no hay un IVA cultural, el IVA es el IVA, Carmen, no lo centres, tal. Y ahora ya sí que te cogen eso. Entonces, por eso creo que ese es el gran avance y el gran éxito del proyecto. No cada una de las medidas, que desde luego que tiene una repercusión positiva muy importante, y todas las que tengan por venir, pero es
tener ese camino. Para mí ese es el gran éxito, y que el sector además haya estado a la altura, porque al final cuando te sientas con esos ministerios también tienes que ponerte en hablar con esos ministerios, en que te entiendan. Por eso destacaba la generosidad por parte del sector de haber facilitado ese diálogo, que creo que es una generosidad que tiene un imperativo de necesidad. Totalmente. Porque somos los primeros interesados, pero también poner en valor las personas, con independencia de los partidos políticos. Claro, las 3 ponentes del principio de la sesión, pues muy bien, porque todas coinciden en la importancia de que haya ministerio, pero que hay personas que han movilizado y que han representado cambios importantes. Aquí hay algunas, unas no están aquí, y por tanto hay que agradecerlo también, Carmen. Pues bienvenida también a este gran reto que tienes por delante. Preparada para todo. ¿Alguna pregunta sobre alguna cuestión que queráis hacer, o vamos a coger todos el tren corriendo o a comer? Una pregunta aquí abajo. Quería saber si a nivel europeo, sobre todo desde el Ministerio de Cultura en este caso, porque tanto FAETEDA como la red, y seguro que mucha gente que está aquí estamos en plataformas internacionales en los que se habla de todos estos temas, y al final Europa es el paraguas de todas y todos, ¿no? Entonces es una manera también como de tener esa seguridad y saber si a nivel de los ministerios de cultura estáis haciendo algo, reunís, habláis del tema, pues hay un consenso. En realidad lo tenía para decirlo, pero se me ha olvidado, así que parece que he preparado que me hagas la pregunta. Y ahora vais a entender por qué. A nivel europeo, el Consejo de la Unión, que es donde estamos los distintos Estados miembros, formamos un grupo de trabajo que se llama un Open Method Coordination Group, para debatir cuáles eran las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura en los distintos países de la Unión Europea. Ese informe se presentó en julio, y ahora en Presidencia Española, me imagino lo sabéis todos porque lo decimos 500 veces, en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea, el debate político de los ministros de Cultura, que se celebra a finales de mes, es sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. O sea, es, en realidad, elevar el debate sobre el Estatuto del Artista a nivel europeo. ¿Por qué? Porque hay mucha movilidad. Y claro, si nosotros tenemos aquí y somos una burbuja, o sea, la aspiración es Francia, ¿no? Que tiene como unas condiciones, bueno, son quienes tienen más reconocida toda la excepcionalidad cultural. Entonces, a mover el debate a nivel europeo, al final lo que permite es arrastrar a aquellos países que están más detrás, a nosotros, que nos sirva también de revulsivo para ir trabajando en lo que nos queda, y que haya una homogeneidad a todo el nivel europeo. Entonces, sí, estamos trabajando en ello. Además, el Parlamento Europeo ha sacado un informe también en la Comisión de Cultura sobre el Estatuto del Artista. También un poco haciendo un llamamiento a la Comisión Europea, que es la que tiene que proponer las iniciativas legislativas, para que diga cómo, o sea, la oportunidad de legislar a nivel europeo. Nosotros ahí lo que hemos hecho también es hablar con la Comisión para un poco trasladarle cómo lo hemos hecho nosotros, porque es un poco lo que pasó aquí en 2018 con el informe del Congreso. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en Europa, más esa iniciativa de los eurodiputados españoles. Entonces, la idea es esa, que la Comisión estudie cómo puede abordarlo. Nosotros lo que hemos hablado con la Comisión es poner en valor nuestra experiencia de que se lidere desde la parte de cultura, pero que se tiene que hacer desde los ministerios competentes, porque cultura al final no tiene competencias legislativas. Entonces, es un poco replicar el modelo, porque sí que creemos que aquí nos ha funcionado bien. Entonces, sí, estamos haciendo cosas. Sí. Pues ya está, ¿no? Allí hay a César. César. Quería saber si está sobre la mesa, en términos ministeriales, que nuestro Ministerio de Cultura tenga una dirección general que nos blinde de la desaparición futura o factible del Ministerio de Cultura en una dirección general debajo del de Educación, por un lado, y si esto está sobre la mesa. No he entendido... Si está sobre la mesa la existencia, la creación dentro de nuestro ministerio de una dirección general de cultura que evite la posibilidad de que en un futuro vuelva a desaparecer el Ministerio de Cultura como una dirección general de... Es decir, aquel anuncio que... Esto es como muy raro, ¿no, César? Lo de que por debajo haya un órgano que...
A ver, yo creo que lo que has comentado es que en este país hay una historia donde el Ministerio de Cultura ha estado sometido o en la misma estructura ministerial que el Ministerio de Educación. Y eso ha ocurrido en la forma no de dirección general, por eso tú te debes haber fundido, no debes haber pillado la cosa, sino en una Secretaría de Estado. Es la Secretaría. Entonces, eso no hay manera de blindarlo. Esto es un tema de voluntad político. Y no hay más. Es decir, no hay quien lo pueda blindar. No. Es un tema de voluntad política. No. Y yo digo, pues que hay que estar ahí atentos por lo que pueda pasar. Ya está, no digo más. Bueno, pues ya está. Pues ya estamos. La despedida de cierre la hacéis vosotros hasta el año que viene. Pues muchas gracias.